Hola, bienvenido y bienvenida una semana más a Rendimiento Evolutivo. Hoy tenemos un podcast muy especial, diferente sin duda. De hecho, lo hablaba ahora con el invitado, con David Salesa, ambientólogo, y que ya lo tuvimos en el podcast. Y hablábamos, ¿no, David, de que es un episodio un poco Frankenstein, pero que tengo muchas ganas de hacer, ¿no? Y de hecho, bueno, llevamos tiempo preparando, porque bueno, vamos a intentar abordar los sistemas complejos a la vez, tanto desde el punto de vista de la salud y el entrenamiento deportivo, ¿no? Porque es lo que voy a intentar hacer yo, como sobre todo, y lo más interesante creo, que va a ser la parte de David, que va a ser, bueno, desde una visión más de la ambientología, la ecología y la biología. Bueno, David, nada, lo primero, bienvenido al podcast. Muy buenas, hermano. Muchas gracias. Muchas gracias de nuevo por permitirme estar aquí aprendiendo contigo. Y sí, como bien dices, es un poco un Frankenstein el mezclar estas dos disciplinas, pero bueno, en diferentes conversaciones nos hemos ido dando cuenta, ¿no? De que tenemos al final, compartimos muchas similitudes dentro de lo que es la complejidad de estos sistemas y tal. Y vamos a ponerlas en común a ver qué aprendemos. Claro, al final, antes de empezar, sí que quería recalcarlo, ¿no? O sea, como decir, oye, es que las mismas, bueno, o muy similares comportamientos, por no decir lo mismo, que podemos encontrar en el cuerpo humano, los podemos aplicar al clima, los podemos aplicar a la atmósfera, a los suelos, a los incendios, como es tu caso, a la economía, a la sociedad, en fin, a casi todo lo que sea un sistema complejo. Y bueno, dicho esto, David, tenemos un montón de temas interesantes, pero hablándolo, ¿no? Decíamos, oye, primero quizá lo interesante sería dar un poco de contexto, ¿no? Y explicar a la gente cómo es esto de que los sistemas se encuentran en un equilibrio dinámico, ¿no? Porque luego nos va a hacer falta entender este equilibrio para luego entender qué efectos tienen las perturbaciones, ¿no? O los puntos críticos en él. Así que, ¿cómo dirías tú o qué significa que un sistema esté en equilibrio? Sí, es verdad que puede ser un concepto muy fundamental para entender ciertas cosas, ¿no? Que aparentemente puede ser un poco chocante, ¿no? Al escuchar un equilibrio dinámico, porque siempre pensamos en el equilibrio como algo muy estable, pero en lo que ocurre en los ecosistemas, bueno, en muchos sistemas complejos y sobre todo en los ecosistemas, que es lo que conozco yo, es que, claro, no podemos mantener un estado de manera permanente en la misma situación, con la misma composición de especies, con las mismas estructuras, sino que sabemos que están dentro de un rango de variabilidad. Este rango pues viene modificado por muchas características de los ecosistemas y se mueven simplemente porque se ve afectado por multitud de factores que tanto externos como incluso internos, que van interaccionando entre sí, van generando relaciones, a veces directas, otras veces indirectas. Lo más común, ¿no? Pues puede ser el tiempo, las condiciones meteorológicas o perturbaciones. Todos estos factores, bueno, entrada de nuevas especies, interacción, modificaciones a nivel individual de las plantas que pueden hacer también generar otro tipo de relaciones. Todo esto al final lo que está haciendo es mantener, digamos, este sistema, este ecosistema, esta comunidad, dependiendo de la escala a la que quieras trabajar, lo mantiene dentro de un rango más o menos determinado que pues viene eso, los drivers, las fuerzas motoras son externas y bueno, como has dicho, pues esto veremos que este equilibrio dinámico puede tener problemas, puede cambios de estado, etcétera, que bueno, pues tanto por características internas otra vez como externas, les puede sacar a estos sistemas de su equilibrio dinámico. Exactamente. Luego, por ejemplo, en el organismo podríamos decir que cuando estamos vivos estamos en un equilibrio dinámico porque, Mm. aunque algunas condiciones, o sea, algunos parámetros muy concretos, ¿no? Como la oxigenación cerebral o el pH de la sangre, se mantienen en un valor muy estable, luego prácticamente el resto de parámetros, órganos, sistemas del organismo están en continuo cambio, ¿no? De hecho, conforme estoy hablando contigo, mi nivel de glucosa cambia, mis niveles de tensión arterial cambian, o sea, todo cambia, ¿no? Para adaptarse
a que el equilibrio del sistema, ¿no? Que es el conjunto, o sea, el organismo yo, siga haciendo la tarea, ¿no? Siga hablando Seguimos contigo, siendo ¿no? lo mismo, ¿no? Efectivamente. Bien, dicho esto, nosotros empezamos, o bueno, salió la idea de hacer este podcast por el tema de las perturbaciones, porque es lo que tú has estado trabajando, ¿no? Con tus estudios, ¿no? Sobre o tu tesis que estás haciendo sobre los incendios, ¿no? Si mal no recuerdo. Y Sí. me pareció interesantísimo, ¿no? Porque, claro, tenemos una visión, ¿no? Un poco de causa y efecto, ¿no? Como pensando, bueno, si pasa X, ocurre Y, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que cuando se junta X, Z, W, tal, cambia, ¿no? O sea, el output ya no es predecible, en fin. Si quieres, vamos por partes, ¿no? Cuéntanos un poco estos, estos temas de las perturbaciones dentro de tu área de estudio. Sí, pues yo, bueno, estoy haciendo eso, soy investigador predoctoral, trabajando con perturbaciones, básicamente. Trabajo por un lado con fuego y con sequía sobre todo. Pero sobre todo lo que nos está interesando es la interacción de estos dos componentes, ya sea pues cuando se coincide en el tiempo, cuando una cambia, cuando otra se da en otro momento no más anómalo, ¿no? Eh, entonces, pues nos interesa mucho conocer y más en esta época, ¿no? De que estamos viendo esas nuevas letras, ¿no? Esas, en vez de X y, pues X y Z, la X ya ha cambiado, nunca han interaccionado entre ellas, o sí que han interaccionado, pero no de esas maneras. Entonces, esto abre un montón de posibilidades de respuestas que no terminamos de entender porque eh, lo que decías, sí, puedes tener una sequía y la sequía va a generar mortalidad de individuos, pero claro, eso es lo aparente. Hay veces que no ocurre. ¿Por qué no ocurre? Pues aquí ya eh, puedes estudiar mil factores de por qué unas veces ocurre, por qué otras no, o por qué es peor si ocurre en un momento. Entonces, el campo de estudio es la ecología de la perturbación y básicamente nos dedicamos a entender estos cambios que se están produciendo, cómo pueden afectar a los ecosistemas y sobre todo cómo podemos minimizar, si es que nos interesa, porque quizás no nos interesa no minimizar esos efectos, pensando en el futuro, ¿no? A largo plazo, pero básicamente entenderlo cómo responden, por qué responden o cómo hacer que respondan también incluso. Claro, por ejemplo, o sea, aterrizándolo, ¿no? En casos concretos. Cuando me lo dijiste, estuve observando y claro, me di cuenta, por ejemplo, que este año encontraba muchísimos pinos secos, ¿no? En mi zona. Y claro, uno puede decir, bueno, es que es por la sequía. Otro dirá, no, es porque hay mucho muérdago, ¿no? Otro dirá, es por X. Pero claro, la realidad, ¿no? Seguramente es que es porque fueron o han sido las tres cosas a la vez, ¿no? Si solamente hubiese muérdago, a lo mejor no se hubieran secado. Si solamente fuese sequía, a lo mejor no se hubieran secado, ¿no? Pero si juntas plagas, ¿no? Juntas diferentes cosas, es como una persona, ¿no? Oye, dices, mira, come mal, que esto hay mucha gente. Come mal, pero tío, hace 20 horas de ejercicio a la semana, no tiene estrés. En fin, cuánta gente hay así, ¿no? Y está súper sana. Gente mayor que bebe, se bebe media botella de vino al día, pero es que, claro, es que viven tranquilos, es que comen muy sano, es que. Y al final, oye, esa perturbación no es tan fuerte, pero claro, si sumas perturbaciones, al final esto ya es que no es ni lineal, ¿no? O sea, es un efecto que, bueno, que ahora hablaremos, ¿no? Que te lleva a sacarte de fase, ¿no? O a perder estabilidad. Y muchas ocasiones ya no es solo que haya una perturbación más otra, sino que quizás una misma perturbación, como se ha visto con el tema de sequías, quizás puede hacer más daño ahora porque tienes una presión de fondo, ¿no? La perturbación o el estrés o la fuerza motora puede ser esta perturbación que es como una liberación de energía muy grande, lo que ocurre literalmente con un incendio, o puede ser un cambio más gradual, como puede ser el aumento de temperaturas o pequeños porcentajes de reducción de la precipitación. Entonces, claro, tenemos que, quizás estamos viendo una sequía que hemos tenido bueno, también a veces nos cuesta, ¿no? Caracterizar la intensidad de una perturbación,
pero más o menos con algunas métricas podemos equiparar, decir, vale, esta no es la primera vez que ocurre incluso en el siglo pasado, o sea, periodos cortos de tiempo, pero nos está generando un efecto. ¿Por qué? Y aquí pues se vuelve a abrir el abanico de más preguntas que respuestas, porque también la propia composición de especies te puede estar generando que haya una respuesta diferente a la que había anteriormente. Y en muchas ocasiones sí que es verdad que esta interacción de perturbaciones es lo que genera, o sea, quizás una perturbación no genera un efecto, pero otra perturbación hace que se manifieste el efecto de la primera. Como tú puedes decir, ¿no? De que quizás por sequía no, en un individuo no se hubiese muerto, pero claro, si esa sequía previamente ha sido debilitada por otra perturbación, como puede ser una plaga de, de algún insecto o, bueno, cualquier tipo de afección eh, que afecta a los árboles, tanto ya sean insectos o a nivel incluso de hongos o lo que sea, pues al final ¿qué perturbación ha sido la que ha generado el efecto de morirse el árbol? ¿La sequía o la plaga? Probablemente pues la interacción de las dos. Exactamente, mira, se me ocurría, mira, ayer tuve un pinchazo con el coche, ¿vale? Y bueno, al final me pilló pues que, digamos que estaba en un estado bastante estable, o sea, tenía gente que viniese a por mí, no tenía prisa, no tenía cosas urgentes que hacer, ¿no? Entonces, pues bueno, al final es una putada, pero bueno, pincha, Mientras no llama a pinches la con la grúa. bici, ¿no? Bueno, con la bici también me pincha un montón de veces, sí. Pero Preocupa más a veces que... pues, a veces sí. Pero claro, pensaba, ¿no? Digo, mira, el pinchazo es una perturbación, ¿no? Porque al final, a tu día a día, a tu estabilidad emocional, cultural, lo que quieras decirle. Pero claro, si eso te pilla con prisa, si eso te pilla que no tienes, imagínate que no tienes mucho dinero y entonces ya piensas en el que te vas a gastar en arreglarlo, ¿no? No tienes dinero para comprarle el neumático nuevo, la llanta o lo que sea. Si te pilla en un punto de tu vida donde hay muchas más perturbaciones, ¿no? Que llegas tarde a esto, al otro, ¿no? Y estás en estrés, ese mismo pinchazo a lo mejor te da un ataque de ansiedad, ¿no? Y fíjate, es lo mismo. Es En lo diferentes mismo. momentos de tu vida o te da un ataque de ansiedad o lo ves, bueno, pues ya está, o sea, no te va a gustar, pero lo soportas muy bien. Y eso es lo que hay que entender, ¿no? Que, porque en el entrenamiento somos muy cuadriculados de lo que te decía antes, ¿no? De determinismo, de X, Y, ¿no? Bueno, de más que determinismo, diría mecanicismo, ¿no? De, oye, pues si el estímulo, la perturbación es esta, el efecto va a ser este, ¿no? Y aquí lo que vemos es, o lo que tú dices es que, oye, una perturbación por sí sola no nos dice nada, ¿no? Sino que lo que importa es la suma, ¿no? O bueno, más que la suma, la interacción entre todas con el estado del sistema. Fíjate que ahí salió hace un año o dos una revisión de las perturbaciones que estaban ocurriendo en los bosques de Europa. Si yo te pregunto cuál crees que está aumentando con más velocidad en estos últimos años, ¿qué perturbación, eh, eh, plagas, vientos, incendios, sequías? ¿Cuál dirías que puede Mm, aumentar más? al decir Europa entera, yo te Claro, sí, diría es que que las temperaturas, que el aumento de temperatura. pues no, era las plagas. Fue un resultado sorprendente, pero y se ve, en general aumentan todas las perturbaciones, todos los daños por perturbación, que no es lo mismo la perturbación que el daño que genera. Igual, bueno, ocurre igual, ¿no? Igual, en el entrenamiento no es lo mismo en una persona que en otra, sino es la respuesta lo que importa. Y yo esto lo achaco se ha visto también por otro lado que los insectos son los que, el daño de los insectos son los que más se ven beneficiados. Tampoco es un beneficio, pero los que más interaccionan con otras perturbaciones. Entonces yo creo que sí, seguramente esté investigado también, pero yo creo que este aumento de plagas, de daños por plagas, viene por la suma de otras interacciones. Al final, pues más perturbaciones, ¿no? Más facilidad de que éstas se beneficien, de que debiliten a los árboles y que puedan manifestar su efecto. Claro, al final el ciclo de vida, por ejemplo, de cualquier insecto, a la vez menos frío es más grande, ¿no? Hmm. Porque con la procesionaria se ha visto eso, que está... también, claro, es algo complejo porque con la procesionaria se ha visto que los inviernos suaves favorecen su desarrollo, pero por otro lado se ha visto que los veranos muy intensos también les perjudica.
Entonces, en muchas ocasiones se ha quedado en un equilibrio, ¿no? Le podemos llamar, que pues no tiene por qué mantenerse así ni ser fijo, pero porque al final siempre, bueno, siempre ocurre algo, ¿no? Que te saca de ese equilibrio de lo que tenías preestablecido. Claro. Luego pienso, al final, o sea, no se trata tampoco de eliminar las perturbaciones, ¿no? Porque las procesionarias es tan natural como las encinas, ¿no? O como los pinos. El problema quizás es que no están, digamos, alineadas, ¿no? O que no están en el punto donde el sistema ha coevolucionado, ¿no? O sea, llevamos un equilibrio de miles de años, ¿no? O miles o millones de años, no sé decirte, ¿no? O sea, imagínate, el ser humano y el ejercicio. Desde que evolucionó el género Homo, hemos tenido que hacer ejercicio para sobrevivir, ¿no? O sea, es una perturbación, el deporte, por supuesto, que al organismo le genera una perturbación, pero esta perturbación es una perturbación a la que estamos adaptados y que cuando no se la damos tampoco funciona bien, ¿no? Y seguramente en el ecosistema, si quitas la perturbación de los insectos, ¿no? De las plagas, tampoco funciona bien, ¿no? Pero claro, el problema es cómo tocas, ¿no? Para que las perturbaciones no sean tantas que te desestabilicen el sistema, pero tampoco tan bajas que decaiga. Sí, totalmente. Y te voy a poner algún ejemplo ahora. Eh, la gente que igual, o bueno, en las ciudades, ¿no? Tenemos los parques, tenemos zonas con césped. Ese césped al final, a largo plazo, ¿por qué se mantiene? Por una perturbación frecuente que es el corte, que es la herbivoría. Esto en el medio natural también ocurre de manera similar bueno, sí, en los pastos, al final la herbivoría también mantiene un prado, ¿no? Si eliminas el ganado, si se abandona una zona rural, se matorraliza, ¿no? Pues un poco lo mismo, en las sabanas ocurre con el fuego. Son fuegos muy frecuentes, de muy baja intensidad, pero muy frecuentes. Si tú eliminas esos fuegos, que es lo que está ocurriendo. De hecho, las tendencias, ¿no?, de superficie quemada o de número de incendios mundialmente van a la baja, porque los lugares donde más incendios hay son las sabanas, la mano del hombre está reduciendo su actividad, ya sea porque expande campos de cultivo, entonces, claro, reduces incendios, pero es una manera esas perturbaciones frecuentes es una manera de mantener ciertos ecosistemas. Y, y luego has dicho algo muy importante. Es verdad que no hay que tener miedo a las perturbaciones. No, es verdad que, bueno, muchas veces sobrepasa, es como, no sabría decirte, pero bueno, podemos buscar algún ejemplo eh, que, que, que sea, al final, más que la perturbación, una perturbación no se entiende sin su contexto. Un incendio tú no entiendes qué problema puede tener si no conoces el régimen de incendios de ese sitio, de cuándo se ha dado, con qué intensidad se ha dado, qué había antes, cuándo fue el último fuego, etcétera. Porque es como que te falta la perturbación. El momento clave del incendio es casi como que no sé qué va a ocurrir, no sé si es bueno, si es positivo, si es negativo, si es neutro. Y al final es eso, ¿no? Necesitamos contextualizar muy bien, tanto espacialmente como localmente, como temporalmente, esa perturbación, más que preocuparnos por la perturbación en sí. Y quizás a nivel de ecosistema, a nivel de comunidad, ¿no? Nos interesa, en un contexto de cambio climático acelerado, nos interesa que haya mortalidad, haya un filtrado ambiental que están ejerciendo estas poblaciones. Y esto también, seguro que hago un ejemplo o algo, seguro que tienes algo, te veo ahí con ganas de decir algo, ¿verdad? Bueno, de esto sí que, o sea, por ejemplo, cuando lo que te decía antes, ¿no? De ver los árboles secos, los pinos secos. Y claro, al principio tiende a preocuparte, a decir, joder, están muriendo árboles, ¿no? Pero claro, luego empieza a pensar, ¿no? Sobre todo esta primavera que ya llovió más y dices, claro, o sea, es que tienen que morir uno, o sea, a nivel de poblaciones, tienen que morir uno para que el ecosistema o la población o la especie siga adelante. Es que si no, al final se degrada. Y el que es, por ejemplo, a nivel del bosque, esos árboles que se han secado dejan mucho más recursos hídricos, nutrientes, etcétera, a los que siguen en pie, ¿no? O sea, es como que es la ley de la vida.
también si queremos evitarlo, o sea, a nivel de poblaciones, si no digamos, fallecen o se degrada, o sea, si no hay muerte, en teoría, pues no va a haber una mejora, ¿no? Sí, al final, bueno, los ecosistemas son dinámicos de por sí. La conservación no trata de mantener un bosque como es y con sus especies, sino que trata de mantenerlo con sus funciones, que sea capaz de ejercer sus funciones, que sea capaz de mantenerse sano, ¿no? Podrá cambiar más o menos, pero claro, sí, es verdad que estamos en un contexto en el que las perturbaciones preocupan mucho, porque se están habiendo efectos no esperados o mucho más pronto de lo que nos esperábamos. Y ahora, no todas tienen por qué ser preocupantes, pero bueno, estamos, digamos, en las primeras etapas estas en las que estamos viendo bastantes sorpresas y estamos viendo ecosistemas que no regeneran cuando antes deberían regenerar, o frente a perturbaciones que totalmente, ¿no? Bueno, en los mediterráneos, sequías, incendios, en un principio no debería preocupar, pero claro, volvemos a lo de antes, la perturbación en su contexto. Si tuviste una sequía el año pasado, como en la región mediterránea de la península, tuvimos una primavera muy seca y ahora tenemos otra vez un otoño y un invierno y una primavera de momento súper seca, algo está fallando y la respuesta se empieza a manifestar. Y lo que decías de la mortalidad de algunos individuos y tal, hay prácticas de manejo de gestión de ecosistemas que buscan un poco esto, ¿no? Eliminar quizás unos individuos porque hay otros que necesitan entrar porque en principio estarán mejor adaptados a las condiciones próximas. Exactamente. Cuando las perturbaciones se acumulan, bueno, el sistema intenta compensarlas, ¿no? O, digamos que los daños se reparten, se hacen compensaciones, sinergias que evitan que el sistema se desequilibre. Pero claro, al final, si siguen, llega a un punto que es lo que se llama un tipping point, ¿no? Un punto crítico, donde el comportamiento cambia de forma no lineal, de forma inesperada, de forma imprevisible, ¿no? O difícilmente previsible. Y esto yo creo que es lo importante y lo que no estamos acostumbrados ni a pensar en ello, ni seguramente a entender nuestro pensamiento, ¿no? Es como que yo veo estos comportamientos no lineales que a la gente le cuesta mucho entender que puede estar ocurriendo algo malo, ¿no? Que se está gestando, pero que no va a aparecer hasta determinado punto, ¿no? Pero claro, eso no quiere decir que la última cosa que ocurra, ¿no? O sea, cuando se cae un puente, ¿no? Que hay muchos camiones, el último camión no tiene la culpa, ¿no? Tiene la culpa a todos, pero tú no lo notas hasta que pasa el último. Y aquí un poco lo mismo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Es un poco la dificultad de manejar este tipo de cosas, ¿no? De que nos estamos preocupando por algo que sabemos que puede ocurrir y que seguramente ocurra, pero no ha ocurrido. Entonces, incluso desde el punto de vista del estudio, ¿no? Por ejemplo, la característica de la resiliencia, que todo el mundo habremos escuchado hablar porque se aplica ya en muchos. Al final, para evaluar la resiliencia en el ecosistema necesitas tener un cambio, necesitas tener una perturbación que saque a tu ecosistema de su zona de confort, podríamos decir. Entonces, en ese momento eres capaz de evaluar cómo ha cambiado. Pero, claro, antes no, o sea, cómo vuelve a su estado original. Pero hasta entonces no lo sabemos. Y esto de los tipping points, de los puntos de no retorno, umbrales críticos, bueno, recibe diferentes nombres, es una cosa, a mí me gusta mucho, pero no es una cosa nueva, al menos en ecología. eh, el- ya desde la década de los 70, en el 73, Holling, un artículo súper famoso, de hecho, la última vez que lo miré, más de 23.000 citas tenía. Yo creo que en ecología es el trabajo con más citado con el que me he cruzado. Y hablaba de tipping points, explicaba ¿no? que habían umbrales en los que los ecosistemas podían sobrepasar cuando este equilibrio dinámico tenía una fuerza, bueno, podría ser por una fuerza puntual, lo que hemos dicho antes, ¿no? Una perturbación fuera de rango, una perturbación de una intensidad, de una recurrencia en un momento no Sí. esperado. Como si te dan un hachazo en el cuello,
que es una Sí, perturbación solo. no, efectivamente. O puede ser por una presión que vaya degradando ciertas bueno, características del sistema, ¿no? Pues bueno, si hablando de ecosistemas, pues pérdida de especies, pérdida de interacciones que mantienen estable al ecosistema. Entonces, de una forma o de otra, puedes sacar al ecosistema, a tu sistema complejo, lo puedes sacar de su equilibrio dinámico y llevárselo a otro equilibrio dinámico. ¿Qué es lo que ocurre? Que pues, es un estado alternativo, ¿no? Se llama que eh, la fuerza que te ha empujado a estar ahí eh, no es la misma que necesitas para volver a tu estado inicial. Y aquí entran en juego también muchos los feedbacks, ¿no? ¿Por qué se mantiene en un estado y la misma fuerza no puede hacerte retroceder? Porque se desencadenan retroalimentaciones que te hacen, por un lado, te dan resiliencia porque te mantienen en ese estado, pero claro, pero si no es el que tú tenías antes, es un problema porque cuesta mucho salir de ahí. Ejemplo paradigmático, bueno, el cáncer entre ellos, ¿no? O sea, el cáncer una vez aparece un punto crítico, una vez se desarrolla, ya se retroalimenta, ¿no? Porque las células tumorales al final pues crecen, ¿no? De forma muy brusca o muy rápida, o la muerte, ¿no? O sea, tenemos un estado estable que sería la vida, por ejemplo, y tú pasas el punto crítico de la muerte y todas las células de tu cuerpo están en otro equilibrio. Bueno, las células, la materia, los átomos, las moléculas de carbono que te forman, encuentran otro equilibrio, pero uno que ya no es, que no hay vuelta atrás, ¿no? Que Mm. es lo que se dice esto de que, pues, path dependent, ¿no? O dependencia del camino, que puedes pasar de un sitio a otro, pero no al revés. Mm. Sí, bueno, es que hay muchísimos ejemplos tanto en clima como en ecosistemas. En ecosistemas estoy acordando también de los umbrales de aridez, ¿no? Investigadores de aquí, de la Universidad de Alicante, encontraron a nivel global que había puntos críticos de aridez en el mundo que pues te generaban cambios de estado, ¿no? Unos te hacían perder la cobertura, luego esto desencadenaba cambios a nivel de suelo, de propiedades del suelo, y pues bueno, una vez se cruzaban estos umbrales, no podías recuperar, por ejemplo, una cubierta arbórea de vegetación, ¿no? Y bueno, en clima también han salido muchos, el albedo también es uno de ellos, o muchos, con las masas forestales también ocurre, ¿no? Que también entra en juego el albedo, o lo que comentábamos también de quizás pequeñas perturbaciones te hacen sacar al... No hace falta que sea una gran perturbación, es verdad que en un bosque las condiciones para los que hayan salido, suelen salir a la montaña, eso saben, muchas veces no entras en una zona un poco más arbolada y te baja la temperatura 4 o 5 grados, notas mucha humedad, pero claro, ¿qué ocurre si entra una plaga a una especie que casualmente es la más alta, ¿no? La que más cobertura arbórea de copas genera, pues te va a cambiar mucho las condiciones ambientales que quizás eran las que estaban permitiendo que hubiese otro tipo de sotobosque y no hubiese los 5 grados que había a 10 metros fuera de ese dosel arbóreo, ¿no? Sí, además estas cosas lo que ocurre pues que, claro, van pasando poco a poco y no somos conscientes. O sea, por ejemplo, se me ocurre, si tiene una persona, bueno, imagínate con el peso, ¿no? Una persona que tiene 90 kilos, que pesa 90 kilos, que tiene sobrepeso y sube a 95 y tú dices, bueno, 5 kilos más, ¿no? Tampoco va a degradar tanto su nivel de vida, ¿no? Si ya ha puesto. Pero claro, en realidad esos 5 kilos aumentan mucho la probabilidad o lo que va, o disminuye mucho el tiempo que va a tardar en desarrollar una diabetes o cualquier otra enfermedad degenerativa que va a terminar pues enfermándole o muriendo, ¿no? Entonces, claro, tú si miras la relación entre los días que pasas con sobrepeso y el desarrollo de la diabetes, pues parece que no pasa nada, parece que no pasa nada, parece que no pasa nada y de repente ocurre, ¿no? Y eso pasa mucho con los hábitos, ¿no? Que la gente, al final, con 18 años tú puedes hacer cualquier cosa, ¿no? Hay gente que con 18 años está todo el día de fiesta, come fatal, tal, y está bien, pero claro, lo mantiene,
y a los 30 o a los 40 o como mucho a los 50 es cuando empiezas a tener la enfermedad, ¿no? De forma no lineal y tú dices, hostia, ¿qué he hecho este año? No, es que no es lo que has hecho ese año, ¿no? Es lo que has hecho durante toda tu vida, ¿no? Esas perturbaciones que se han ido compensando hasta que no has podido más, ¿no? Que también es que me hace gracia, ¿no? Porque muchas veces escuchamos gente hablar de hacks de salud, ¿no? Como trucos de salud para estar bien. Y es como, joder, menuda tontería, ¿no? Porque si los problemas de salud que tú tienes van a salir por unos malos hábitos mantenidos durante años y décadas, no creas que por hacer un truco ahora en una semana lo vas a recuperar. Es ilógico, ¿no? Sí, eso me ha recordado un poco, ¿no? A que nuestro pasado muchas veces influye también en la respuesta, pues bueno, en el caso que conozco yo, a las perturbaciones. Bueno, esto se conoce como efectos legados y viene a ser más o menos eso, ¿no? Que todo lo que has ido haciendo, todo lo que has ido experimentando durante tiempo atrás, quizá pueda marcar la respuesta que puedas tener tú frente a una perturbación. Tanto de manera positiva como negativa. O sea, quizás te está perjudicando, como el ejemplo que ponías tú, o quizás te está beneficiando. Una manera, bueno, dime si quieres. No, bueno, una cosa interesante sobre lo que dices, ¿no? Porque seguro que tú, en algún sitio de la carrera, seguro que, bueno, habrás visto, ¿no?, el tema de la evolución, ¿no? De Lamarck, Darwin, ahora el neolamarquismo, que se dice. Porque, claro, se ha descubierto, no hace tanto, que sí que hay ciertos caracteres que por marcas epigenéticas se pasan de padre a hijo y, sobre todo, de abuelos a nietos, ¿no? Entonces, claro, es que ya no es solo que, por supuesto, ¿no? O sea, a nivel de epigenética, igual que le pasa a las plantas, todo lo que hace desde que naces va teniendo cambios en ti, ¿no? Y entonces está claro que tus hábitos de niño influyen en quién eres ahora. De hecho, hostia, leí una frase buenísima a Samuel Hill el otro día, que claro, decía algo así como, tu biografía se convierte en tu biología y tu biología se convierte en tu biografía. Y es que es tal cual, o sea, es que lo que has hecho en tu vida se convierte en quién eres, ¿no? O sea, sería absurdo pretender hablar de Kilian o de entender a Kilian Jornet sin entender que nació en un refugio del Pirineo a 2000 metros de altura y que desde los 2 años está haciendo deporte, ¿no? O sea, Aprendí a es que escalar eso, casi antes que andar. claro, o sea, tú no puedes separar a una persona de su pasado, ¿no? Porque si a cualquier persona con la misma genética lo clonas, pero lo tienes 18 años sentado, o sea, no haría nada, ¿no? Pero claro, y a la vez esto afecta, o sea, nuestra biología afecta a lo que hacemos, ¿no? O sea, en las adaptaciones que tenemos, afecta a nuestros pensamientos, a nuestras acciones, o sea, no sé, que Me, claro, si tú estás bien, funcionas bien, tienes salud, pues seguramente vas a tener más ganas de hacer actividades, más ganas de ser deportista, o sea, es como que al final todo está interconectado. me he acordado ahora también de que hablábamos de esto, de una investigación que estamos haciendo en la que ya no solo es el pasado que te afecta, ¿no?, a tu respuesta en el futuro, sino que incluso momentos puntuales, perturbaciones puntuales, pero en momentos muy críticos, en nuestro caso, en la regeneración post-fuego, en el otoño después del primer fuego, lo que ocurre ahí determina mucho, bueno, mucho, determina, ¿no?, la respuesta a la sequía a los 6 años en nuestro caso. O sea, un momento, una sequía puntual de 3 meses después del fuego, porque que es un momento clave en la regeneración de los ecosistemas mediterráneos, ¿no? Tienes el fuego en verano, generalmente, por rayos, históricamente, por causas humanas más ahora. Pero claro, luego te viene el otoño, una época muy favorable y muy óptima para el desarrollo y para desarrollarse antes del siguiente verano, que es el momento crítico en la regeneración de los ecosistemas mediterráneos. Pues lo que ocurre en ese momento, por un corto periodo que sea, hemos visto que es bastante fundamental a la hora de generar adaptaciones de estas plantas, adaptaciones que se mantienen a largo plazo frente a la sequía. Entonces, esto también nos da esperanza, que también hay cosas muy, muy positivas que están ocurriendo y estamos tratando de entender, ¿no?, que estos regímenes de perturbaciones alterados o estas combinaciones también pueden generar
adaptaciones para condiciones más duras, más difíciles en el futuro. Tanto por quizá, bueno, aquí ya es más complicado hilar fino, pero puede ser porque el ambiente haya generado un filtro en el que solamente se han establecido aquellas que mejor adaptadas estaban a esas condiciones, o porque al darse en el momento de la germinación, etcétera, pues se hayan modificado ya, digamos, igual por puro azar también, se hayan modificado, pero en respuesta a esas condiciones más secas. Sí, lo que pasa que yo esto lo he escuchado de gente que creo que es demasiado optimista, ¿no? Que dice, la naturaleza se adaptará, ¿no? O el ser humano se adaptará. Pero claro, siguiendo con lo que decía antes de la epigenética, o sea, para que tú expreses unos genes a nivel epigenético, primero tienes que tenerlos, ¿no? O sea, si no está dentro, por ejemplo, del rango de adaptaciones del ser humano, por mucho que te exponga a ese estímulo, no lo va a mejorar o no te va a adaptar, ¿no? Y eso es un ejemplo que pongo siempre con el proceso de adaptación, que tú te puedes adaptar a pasar frío, sí, porque está dentro de los estímulos con los que el ser humano ha, digamos, evolucionado, y tú tienes los genes, tienes el material para adaptarte al frío hasta un punto, ¿no? Pero bueno, puedes hacerlo. Pero te va a adaptar a dieta alta en ultraprocesado o dieta hipercalórica. No, no lo vas a hacer porque no tienes las adaptaciones, ¿no? O sea, es un estímulo tan moderno que no tenemos el pool de genes que harían falta para, oye, comer 5.000 calorías y que esas 5.000 calorías se transformasen en cerebro y en músculo y no en grasa y que funcionásemos bien, ¿no? O sea, es como No, que no ha habido al tiempo fin, realmente de que claro, pueda darse una respuesta aleatoria, ¿no? Que sea beneficiosa en este contexto actual. claro, o sea, yo creo, ¿no? Por mucho que sequía que haya, o sea, a ver, al ritmo que vamos, no sé, un Naya no se va a adaptar a climas de menos de 500 o 600 milímetros al año, ¿no? Por mucho que, por mucha adaptación que haya. Sí, no, de hecho, o sea, hay ya trabajos evaluando esto, ¿no? De cómo, qué está ocurriendo más, o sea, son capaces, que me vienen en inglés las palabras y de los títulos, y son capaces de seguir el ritmo del cambio. La mayoría de ocasiones no ocurre así. Sí que ocurre una cosa interesante, que esto también yo creo que genera más fragilidad, en la que condiciones microambientales permiten tener hayas o bosques más húmedos, más fríos, en zonas donde el clima no coincide. Esto se conoce como deuda climática, ¿no? Que tienes una comunidad biológica que está fuera de rango del rango actual de condiciones climáticas, pero se mantiene. Se mantiene porque quizás vive debajo de unas especies que le generan un ambiente particular, o porque quizás en la morfología del terreno genera que se acumule más agua ahí, entonces tiene más agua disponible. Pero, ¿qué ocurre si viene un incendio? Las condiciones van a cambiar mucho, ¿no? O un temporal que reduzca mucho la densidad de árboles, entre más la temperatura, o ya no la temperatura, simplemente la luz. El otro día conocí un caso en el que estaba entrando la luz más por el decaimiento de algunos árboles, y eso estaba haciendo que, claro, tanta luz para especies acostumbradas, muy tolerantes a la sombra, pues se las estaba machacando, y al final ellas estaban ahí sin problema, pero ha sido otro problema el que les ha generado su problema. Y eso, las adaptaciones no, generalmente son mucho más lentas. De hecho, el problema actual del cambio climático y de otras interacciones es la rapidez. También se ha evaluado mucho, ¿no?, los gradientes altitudinales de las montañas, de cómo van colonizando áreas, y también se ha visto que no suelen ser rápidos. Obviamente hay ganadores y perdedores. Mucho más, hay que decirlo, son mucho más los perdedores. También es verdad que habrán especies que se vean beneficiadas, pero bueno, en general es un problema, como dices. Claro.
Exactamente, hombre. Al final es como todo, hay cosas buenas y malas en todo, pero lo que importa, o sea, yo en mi opinión, es el conjunto. O sea, no me importa si hay ganadores, si hay perdedores, sino si el conjunto tiene una estabilidad que, a ver, claro, que es bueno y malo, ¿no? Porque es que si nos ponemos filosóficos, decimos, mira, a mí no es nada bueno y malo, pero aquí el problema es, para mí es compatible con la vida humana o no es compatible con la vida humana. Punto, ¿sabes? Para mí es bueno si nos mantenemos en una estabilidad que es compatible con la vida humana y las cosechas. O más Y que con la vida, diría con el modo de vida actual, que es lo que un poco está más en peligro, ¿no? Porque todo está organizado en un rango de variabilidad en el que hemos salido ya y cada vez estaremos más alejados. exactamente. Pero bueno, esto pasa también con los, yo qué sé, con la salud, ¿no? Con, no sé, al final salen, imagínate, medicamentos, ¿no? Que a veces no tienen efectos secundarios, medicamentos, disruptores endocrinos, en fin, un montón de sustancias modernas que salen, que nos afectan de diferentes maneras y que muchas veces no lo sabemos, ¿no? Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que, o sea, yo en mi opinión, casi siempre va a ser a peor. ¿Por qué? Porque el sistema, nosotros hemos coevolucionado con el entorno en un rango muy estrecho de condiciones. Todo lo que sea salirse por arriba, o sea, por arriba o por abajo, o sea, tocar los niveles fuera de lo que serían los niveles basales, o sea, subir o bajar, hormonas, parámetros, jugar a ser dioses, ¿no? Incluso por ahora se hace con los cambios genéticos que ya se están empezando a hacer, ¿no? En los seres humanos. Eh, yo creo que eso de jugar a ser dioses tiene muchos peligros porque al final nosotros nos hemos adaptado a una cosa, ¿no? Y tanto por arriba como por abajo es malo. O sea, ¿a qué me refiero? Y que a lo mejor te estoy liando. Que mira, hay gente que dice, oye, es que esto va a cambiar, no sé, el CO2 hace que la vegetación crezca más y entonces pues no es tan malo porque crece más. Luego hay gente que dice que crece menos, ¿no? Que si va a llover más en un sitio, que si va a llover menos, que si va a hacer más calor o que si esto va a hacer que haga menos calor. Pero es que yo pienso, es que todo es malo, o sea, todo lo que no sea lo que ya hay es malo. Me da igual si es para más frío o para más calor, porque estamos adaptados, o sea, estamos en un equilibrio y ya lo vas a romper, ¿no? Entonces, da igual para dónde lo rompas, si es que no se trata de que haga más calor o que haga más frío, es que no se mueva. Claro, muchas veces, ¿no? Se habla de, si hiciese frío se hablaría de lo mismo, pues si fuese un cambio a esta velocidad, efectivamente sería igual de preocupante. El tema es este, ¿no? Que no tenemos, voy a decirlo de otra forma, no tenemos ninguna evidencia para demostrar que este cambio sea igual de rápido que los anteriores. O sea, está siendo todos los registros no hemos encontrado todavía ninguna prueba que nos diga que no. Que estamos viendo que estos cambios son mucho más rápidos. Y es el problema. No es casual que la agricultura, ¿no? El asentamiento de las poblaciones humanas haya desarrollado durante el Holoceno los últimos 10.000, 11.000, 12.000 años, dependiendo. No es casualidad que nos hayamos asentado. Hemos estado siempre, ¿no? Recorriendo el viejo y el nuevo mundo buscando dónde se podía vivir, básicamente. Pero cuando el clima se estabilizó dentro de entre, bueno, medio grado, un grado, por encima, por debajo de una base, fue cuando nos pudimos desarrollar y permitir el asentamiento y desarrollo de las civilizaciones. Ahora, claro, estamos fuera ya de esa estabilidad y los efectos se están empezando a manifestar ahora. Es lo que hablamos antes, ¿no? Tenemos que pensar en el futuro y a largo plazo para adaptarnos, mitigar algo que todavía no está empezando a ocurrir ahora, pero a las peores consecuencias y se hace un poco complejo de trabajar en eso. Claro. Mira, David, déjame poner un ejemplo que es de un ámbito totalmente distinto, pero es que quiero ponerlo aunque luego a alguno no le guste lo que digo, pero, o sea, lo voy a decir con un ejemplo de economía. O sea, porque, mira, o sea, ahora estamos en un punto, ¿no? Donde cada año, pues, suben un poquito los impuestos, sube un poquito la inflación, sube un poquito los precios, la gente pierde un poco de poder adquisitivo.
y nosotros somos capaces de compensarlo como el sistema. Solo compensamos, pues bueno, por ejemplo, con los ahorros previos, apretándonos un poco el cinturón, gastando un poco menos, y parece que no pasa nada, ¿no? Es como, venga, un 1% más, un 2% más, y nosotros lo aguantamos, ¿no? Porque al principio, pues Es lo vamos gradual, ¿no? compensando. No es que te suban de repente un 20%, sino que va siendo lo que hablábamos Claro, antes, de los dos tipos de presiones. exactamente, al principio lo vas aguantando, pero ¿qué pasa? Que o sea, hay gente que va muy al límite, ¿no? O que negocios que no son muy rentables, que dan un poco más de beneficio que los costes. Claro, cuando ya va subiendo, esa gente empieza a fallar, ¿no? Porque ya esos mecanismos de compensación, esos fallan, se caen, se rompen, porque ya no les sale rentable, ¿no? Entonces, empieza poco a poco a hacerse la pelota una bola de nieve, ¿no? Porque, claro, esa gente que antes pagaba, ¿no? Que eran, digamos, aportaban al Estado, ahora no es que aporten, sino que reciben, ¿no? Porque ya no trabajan. Y empieza así, entonces rápidamente se hace lo que sería una reacción en cadena, ¿no? Donde cada vez, como hay menos gente que paga, los que pagan tienen que pagar más, porque hay más gastos, se hace una reacción en cadena que muy rápido termina desestabilizando el sistema y que llega, pues, a la crisis, ¿no? Lo que sería el punto crítico en ecología, ¿no? Que aquí puede ser una crisis o puede ser, porque al final como todo está conectado, puede ser un choque social, ¿no? Puede ser una revuelta, puede ser una vuelta no sé, a un cambio de régimen, ¿no? A cualquier historia. Y parece que no pasa nada porque la gente dice, pues si no pasa nada, un 1% más, mira, no pasa nada, no aumenta el paro. Pero es que de repente se hace una bola de nieve muy rápido y esas reacciones en cadena no estamos acostumbrados a entenderlas. Es como que es algo que requiere como de un pensamiento abstracto que muchas veces creo que nos cuesta entender, ¿verdad? Sí, sí, yo en esos temas la verdad no entiendo mucho, pero los veo totalmente reflejados, ¿no? En otros sistemas como en la ecología, como en el clima, que también es una ciencia que me apasiona. Y iba a decir algo, pero se me ha pasado. Bueno, hablamos, si te acuerdas, David, porque te lo puse ahí de la AMOC, ¿no? Que es esto que ahora está tan de moda, la corriente, ¿cómo se dice? La corriente de lazo, ¿no? Del Es que la, Atlántico, tradu- ¿no? la traducción es un poco, es como la corriente del vuelco sí, porque es el punto donde gira, ¿no? Donde se cambia de dirección, etcétera. Es la corriente, la parte de esta corriente de la circulación termoalina, donde se produce el giro, el cambio de dirección y de profundidad. Claro, y me parecía interesante traerlo a colación porque si no lo he malinterpretado, lo que encontraban era que, o sea, detectaban que estábamos cerca, ¿no? O que no sé si era entre 2030 y 2050 o algo así, se preveía el punto crítico, no sé, o sea, el colapso, el punto donde ya no habría marcha atrás y por tanto cambiaría las circulaciones oceánicas y por tanto del clima. Y lo hacían a través, si mal no recuerdo, y a lo mejor aquí me tienes que corregir, a través de las fluctuaciones de la corriente, ¿no? De los niveles de sal y de temperatura que tenía la corriente, porque esto es una cosa interesante, ¿no? Que con técnicas estadísticas se puede detectar si el sistema está más cerca del desequilibrio o no, porque los movimientos se hacen más lentos y más grandes, ¿no? Lo que se denomina un movimiento más persistente, ¿no? Que sería pues que las fluctuaciones, en vez de ser muy rápidas y pequeñas, ¿no? Como una persona que, no sé, imagínate una persona que conduce bien, que conduce atento a la carretera, ¿no? Un ciclista que va recto. Va haciendo microcompensaciones muy rápidas del volante, o sea, imperceptibles para mantenerse estable. Y cuando uno va borracho, lo que hace es, ¿no? Para un lado o para otro, ¿no? Es como desviaciones más lentas, pero mucho más bestias. Y en base a eso, pues detectaban, ¿no? Que por el cambio de patrón que estaban cerca del desequilibrio. Me parecía interesante y de hecho es una cosa que puse en mi libro, ¿no? Y con lo que quiero seguir trabajando de detectar el punto de fatiga del deportista. Porque al final cuando cogemos la potencia de un ciclista, por ejemplo, una contrarreloj o manteniendo la potencia estable, ocurre lo mismo. O sea, se ven al principio que la potencia la puedes mantener muy estable, así, ¿sabes? Pues yo que sé, te digo, a 300 vatios, David. Y tú al principio vas a 300 vatios ahí muy bien y te adaptas al terreno. Y cuando estás ya reventado, no puedes, luego aprietas, te pones de pie, subes a 350, luego bajas, como que
ya estás en estas fluctuaciones más persistentes. Sí, aquí hay bastante que hablar porque es verdad que eso también es una cosa positiva, ¿no? De que se hizo súper conocido. Todo el mundo, ostras, ¿qué ocurre con esta circulación meridional de retorno del Atlántico? Más o menos, las siglas en inglés. Y decía eso, ¿no? Ostras, el invierno que viene vamos a tener hielo en la península. Bueno, eh, por partes. Este tipping point identificado y que tanto revuelo ha causado es simplemente uno más de los muchos que tenemos en el planeta, ¿no? Y esto está relacionado con las retroalimentaciones, etcétera. Uno de ellos, por ejemplo, es el hielo, ¿no? Del Ártico. Eh, otras corrientes también, como la del el mar del Labrador, o yo sé, la selva del Amazonas también es otro tipping point. Estos tipping points es muy importante tener siempre en ciencia, trabajamos siempre con incertidumbres. En prensa se salió muchas veces, ¿no? Que para no sé qué año esto acabaría, no sé qué, bueno, acabaría, que se, se ralentizaría lo suficiente como para desencadenar un tipping point. Pero siempre hablamos con incertidumbres. Lo que yo recuerdo era que eh, con una gran probabilidad en el último tercio de siglo iba a ocurrir. Ahora, claro, si aumentas el rango de probabilidad, empieza a ser probable, no sé si a partir de 2030, 2040, empieza a ser probable, pero claro, mañana puede que llueva, tengo un 0,5% de posibilidades. Hombre, puede, ¿no? Pero no va a llover. Pues esto ocurre parecido. Y ya respecto a esta corriente, bueno, me gusta pensar, ¿no? Que es como la cadena de la bici, ¿no? En la que un eslabón va tirando del otro. Y esta corriente igual que ocurre con la circulación de vientos, ¿no? Por ejemplo, ocurre por gradientes de materia o de energía. La temperatura, por ejemplo, es una manera de cuantificar la energía que hay. También la concentración de sales, ¿no? La salinidad también genera gradientes. Y al final van de un lado a otro pues para buscar el equilibrio. Como ocurre con un ejemplo que me gusta mucho poner, ¿no? Cuando se seca, cuando podemos atender la ropa mojada. ¿Por qué se seca? Porque la humedad del agua de nuestra prenda busca un sitio donde hay menos humedad. ¿Cuál es? ¿Donde hay menos? Pues en verano, ¿no? En el aire de un verano. Seguro que si un día con niebla la ropa no seca nada porque están en equilibrio esas dos concentraciones, ¿no? El caso, que de hecho el último periodo, se habla de que el último periodo glacial vino por el colapso de esta circulación. Y de ahí, ¿no? Lo de que bueno, sobre todo creo que recordar era en invierno, serían los inviernos más duros, en verano tampoco parece que se notase tanto, pero bueno, al final lo que se produce es una la redistribución del calor por todo el planeta, o por el Atlántico, en esta zona meridional, se ralentizaría. Se- es que no sé si hablar de parar es correcto, pero bueno, entonces lo que se busca, lo que se ha tratado de, como decías, de buscar son maneras de anticiparse a este cambio. ¿Cómo se buscan? Pues buscando señales. Por ejemplo, hay técnicas estadísticas, ¿no? Que hablan de eso. Cómo de cuánta dispersión hay entre los valores de una variable. Si tú ves, por ejemplo, ocurre con precipitación, con temperaturas, ¿no? Que sí, pues esta primavera ha hecho X grados y la anterior hizo tal. Bueno, vas viendo cambios, obviamente normales, pero claro, si ves cómo van los extremos, ¿no? Cómo va fluctuando esa dispersión respecto al rango central de tus valores, puede ser un indicador de que algo está ocurriendo, de que se está desestabilizando.
Si volvemos al ejemplo del equilibrio dinámico, ¿no? Quizás la bolita en una vaguada se mueve un poquito y cada vez se va moviendo más. Eso al final es un indicador de que puede estar próximo a desestabilizarse. Esto se puede aplicar también a muchos casos, como por ejemplo, hay un grupo muy bueno del CSI que estudiando pues, anillo de los árboles, ¿no? ¿Cómo podemos conocer si un árbol va a morir por sequía, por ejemplo? ¿No? Que es una de las preguntas que siempre nos hacemos. Pues se pueden hacer estudios retrospectivos, mirar el crecimiento de los anillos y compararlos con árboles que han muerto y árboles que no. ¿Y qué les diferencia en este crecimiento de los anillos? ¿Hay alguna señal de alerta temprana? Es lo que se conoce, señales de alerta temprana. ¿Hay algo que nos indique que este que ha muerto tenía un comportamiento diferente o no? Y bueno, hay también estadísticas, ¿no? Generalmente nosotros podemos, si miras una serie de datos muy larga, pues puedes ver cómo de autocorrelacionado está un dato respecto al anterior. Es decir, si hoy hace 17 grados, ayer, pues es probable que ayer hiciese entre 15 y 19. No sé, me lo estoy inventando, ¿no? Si ves que ayer hacía 30 grados, pues igual es que algo no va, en nuestro clima, hablo, igual es que algo no va demasiado bien, esa fluctuación tan grande. Se está perdiendo autocorrelación. Exactamente. Al final, o sea, una cosa muy interesante de lo que has dicho es que tú puedes tener la misma media, ¿no? La misma media en temperatura o la misma media de precipitaciones, pero la dispersión de los datos por ejemplo, eso de la temperatura puede crecer, ¿no? Y pasar como me da la sensación que pasa ahora, que estamos 30 grados una semana, a la siguiente semana 10, a la siguiente otra vez 30, ¿no? Y la media a lo mejor no es tan diferente, pero esas desviaciones afectan un montón, pues eso, por ejemplo, a los organismos que viven. Totalmente. Eso, yo que estoy trabajando bueno, trabajar con sequías implica trabajar con precipitaciones, ¿no? Digamos, es lo opuesto. Y se está viendo, a mí intento ser siempre un poco cauto, ¿no? Pero es que es verdad que, por ejemplo, la precipitación anual de un sitio, obviamente anual al año, pues es que a mí no me da nada de información, pero nada, nada, nada. Puedes estar 10 meses sin llover y en 2 que te caigan torrencialmente y ambos son indicadores de que hay un problema. Y tú miras la media anual y te va a salir que ha sido un año normal. Y es un problema porque bueno, a los ecosistemas les importa cómo llueve. Al final, también me gusta relacionarlo, ¿no? La precipitación, si nos ponemos así muy estrictos, es una perturbación. Es algo externo que cambia las condiciones locales, ya sea temporalmente, de un lugar. Y a la vegetación, o bueno, cualquier organismo, responde a esta perturbación, aprovechando ese agua, ¿no? Pero no deja de ser una perturbación. Esta perturbación, volvemos a lo de antes, si depende, su efecto va a depender del contexto, su efecto va a depender de otras precipitaciones, ¿no? O de sus características. Si llovió ayer, pues igual esta precipitación no tiene efecto. O si llueve en verano, el efecto o cómo las plantas van a usar este agua no va a ser el mismo que si lo hace en invierno, ¿no? Entonces, por ejemplo, el patrón de precipitaciones que se está viendo bastante alterado, sobre todo los días consecutivos secos, o sea, los días sin lluvia, aparte que, bueno, ya hace años, ¿no? Si tú lees cosas de principios de los 2000, incluso antes, ya una de las consecuencias que se hablaba era que los periodos secos se iban a alargar. Y si tú miras las estadísticas, quizás a precipitación anual no ves cambios, pero ves que efectivamente se están concentrando eh, los periodos de lluvia se están concentrando, entonces llueve más, pero pasa más tiempo entre evento y evento. Esto tiene sus consecuencias en la vegetación. Estos días consecutivos sin lluvia, por ejemplo, puede ser en algunos modelos han visto que es uno de los mejores predictores de mortalidad en matorrales mediterráneos.
vuelvo a insistir, soy pesado en esto, es que si tú miras los datos de precipitación, no vas a entender nada. Pero, claro, si vas eh, afinando, ¿no? Cómo está cayendo esta precipitación, por ejemplo, también si llueve mucho, por un lado puedes tener escorrentía y que no se aproveche, entonces no va a ser agua aprovechable, ¿no? En vez de, si 100 litros te caen en 3 veces, va a ser un efecto totalmente distinto a si te caen un día. Y por otro lado, quizás si te cambia el patrón y te llueve menos, pero más intensamente, quizás esta permita llegar más a capas más profundas, donde unas especies van a se van a beneficiar, mientras que otras quizás no. Bueno, como he dicho antes, más preguntas que respuestas. No, sí, sí, bueno, eso es brutal, ¿eh? Por ejemplo, aquí siempre la gente mayor dice que antes había mucha más agua en los ríos, es verdad que hay lagunas que ahora se han secado, y a nivel de precipitación pues, se supone que estamos, de hecho este es un año húmedo, ¿no? Porque en Semana Santa llovió un montón y se supone que estamos en la media, pero claro, lo que dice la gente dice es que antes nevaba y ahora no. Y claro, cuando nieva, toda el agua se va filtrando poco a poco, pues ¿no? Se va descongelando, y cuando ahora cae en Semana Santa 600 litros en 6 días, pues claro, al final eso, pues sí, eso va al río, que está bien, pero no se queda en el terreno. Y claro, al final eso que lo que entendamos, ¿no? Porque luego en el entrenamiento es lo mismo, cuando la gente dice, oye, he acumulado 700 TSS, ¿no? O este año he hecho no sé cuántos kilómetros, pero claro, no es lo mismo que tú los concentres en un tiempo, que al final pues si los concentras mucho la fatiga va a ser muy alta, o que los vayas separando, que cada día haga un poco, ¿no? Y obviamente la fatiga o el daño va a ser mucho más bajo cuanto más lo separas que si lo haces todo de golpe, ¿no? Es un poco lo mismo. Mm. Y ya quizás en el ejemplo que has puesto, no sé si se puede vincular, pero con la precipitación también ocurre que, eh, bueno, pues la temperatura es algo que influye muchísimo en la evaporación, en la sequedad de la atmósfera. Es un factor más que se está añadiendo a que si tú no aumentas las precipitaciones y las haces de una manera, obviamente siempre dentro, sí, en el Mediterráneo hemos tenido eventos muy secos, eventos torrenciales, es intrínseco al Mediterráneo. Pero también es verdad que no tenemos registros de ciertas cosas que están ocurriendo. En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, lo he recalcado muchas veces y es que es algo que me parece increíble. En 2022 tuvimos el marzo más húmedo jamás registrado y en 2023 tuvimos el más seco jamás registrado. Volvemos a la oscilación esta tan bestia. Y estaba diciendo que las temperaturas también es otro factor que se está añadiendo a este estrés hídrico. Necesitamos más lluvia para compensar este mayor aumento de la evaporación, este mayor capacidad de absorción que tiene la atmósfera por estar más caliente. Al estar más caliente, la humedad relativa baja. Nos ocurre, ¿no? Cuando ponemos la calefacción en invierno, que se nos reseca la garganta, básicamente porque la humedad que hay absoluta es la misma, pero claro, al aire le cabe más. Entonces tiene más capacidad de desecación. O con la ropa, ¿no? Un día de niebla no seca, pues esto es lo mismo. Pues esto, que es otro factor a añadir en la ecuación para explicar ciertas tendencias que pueden ocurrir quizás con las sequías. Sequías que antes no generaban mortalidad o no generaban daños, ahora sí lo hacen. Bueno, esto que has dicho también es interesante y de hecho a nivel de especies, porque claro, tú decías, oye, es que, bueno, sí, las especies se van adaptando, sí, pero tú imagínate una especie que de allí del Mediterráneo, ¿a qué se adapta? A un clima mucho más húmedo de lo normal o a uno más seco, porque si un año tiene uno mucho más húmedo y otro año mucho más seco, ahí sí que lo tiene complicado, ¿no? Y me recuerda, pues, oye, al final nosotros sabemos que, por ejemplo, si tú haces entrenamiento de resistencia y entrenamiento de fuerza, pues no va a ser, o sea, si el de fuerza lo haces pensando en hipertrofiar, no va a ser bueno ni en uno ni en otro, o no todo lo bueno que podría ser, ¿no? Porque son adaptaciones un poco a veces como contrapuestas, o sea, las adaptaciones que necesitas o que te da el ejercicio de resistencia, de por ejemplo transformar fibras rápidas en fibras un poco más lentas, te impiden rendir bien en deportes de mucha fuerza o mucha explosividad, ¿no? Entonces aquí digo, ostras, va a ser lo mismo, ¿no? Que, oye, es que unas perturbaciones o la adaptación a unas perturbaciones te imposibilita o te dificulta la adaptación a otras.
Sí, has dicho una cosa súper interesante que es verdad, ¿no? ¿A qué me adapto? ¿A que llueva más? ¿A que ahora venga algo de fresco en abril? ¿A que venga algo de calor en enero? Bueno, en primer lugar, la verdad que cuando estudias un poco la respuesta a la vegetación mediterránea te das cuenta de la capacidad que tiene de resistir casi todo lo que le eches, la verdad. Y una cosa relacionada con esta es el tema del concepto de maladaptaciones. Que claro, si tú estás en un ambiente muy cambiante, si tú te adaptas muy rápido a, pues, a que llueva mucho, por ejemplo, te estás haciendo más vulnerable en un ambiente que cambia rápido a que de repente pues no llueva y tengas un año muy malo. Entonces muchas veces lo que ocurre en ecología es que hay plantas que se adaptan muy mal, pero como están en un ambiente muy cambiante, muy fluctuante, al final mantenerse en un estado sin no, ser, no tener sensibilidad a los cambios ambientales les confiere una ventaja para permanecer en ecosistemas muy fluctuantes. Y eso que es algo bastante interesante. Y luego las adaptaciones, también lo habías mencionado antes, decías, ¿no? Que no te puedes adaptar quizás a cosas pues que, pues eso, que no hemos tenido tiempo a generar y luego en plantas lo que ocurre es que muchas veces, pues, bueno, en plantas, y esto ya es biología de los seres vivos, no es específico de plantas, es que quizás eso, el coste de generar esa adaptación es muy grande, no lo puedes tolerar, quizás lo puedes tolerar, pero ha sido tan rápido que no tienes los recursos o no puedes destinar los recursos a generar esas adaptaciones. O la adaptación es la manifestación de una adaptación o de una plasticidad va asociada a la manifestación a otras expresiones, ¿no? Que son perjudiciales, porque van juntas, van a la vez, o hay los compromisos, ¿no? Los trade-offs entre rasgos funcionales, por ejemplo, de las plantas. Tener unas hojas más duras te va a hacer más resistente a la sequía, pero claro, por otro lado, eh, cuando esa hoja va a tardar más en descomponerse en el suelo, va a haber un reciclaje de nutrientes más lento, o hacerte resistente a la herbivoría, por ejemplo, va a conllevar una mayor concentración quizás de nitrógeno en las hojas. Al final estamos limitados en las respuestas que podemos dar. Exactamente. De hecho, recuerdo que tuviste hace poco como una colaboración con Isabel Moreno, ¿no? Que decía ahí, oye, porque es verdad que a la vez más CO2 en el aire, se supone que las plantas crecen más rápido, pero claro, esto al final está limitado por los nutrientes, ¿no? Que haya en el suelo. Entonces, da igual que haya muchos CO2, que si no hay nutrientes en el suelo o hay los que hay, pues no va a crecer más, ¿no? Es como que, no sé, una persona, pues por más, no sé, por más proteína que le dé, si no tiene vitamina D, pues seguramente sus Sí. huesos no van a crecer o no van a fortalecerse bien. El ejemplo que ponía yo, que muchas veces a la hora de explicar esto del CO2 y las plantas, ¿no? Que el pan tiene muchas calorías y ¿quién sería capaz de sobrevivir de una manera sana a base de pan? ¿No? Tienes energía, en principio tienes kilocalorías ahí para subirte varios puertos de primera, pero claro, necesitas otras cosas y quizás tu entorno tampoco te permite obtenerlo. O lo que acabamos de hablar de las adaptaciones, este CO2 también genera una respuesta a mayor CO2. Bueno, para quien no esté muy familiarizado, fisiológicamente más cantidad de CO2 favorece la vegetación en un principio, quedándonos ojalá fuera la cosa tan sencilla, la verdad que nos evitaría problemas, genera una mayor eficiencia en el uso del agua. O sea, la planta es capaz de sintetizar más azúcares, bueno, no, los mismos azúcares, pero con menor cantidad de tiempo teniendo los estomas abiertos y por tanto menor pérdida de agua. Ahora, esto también está generando, por ejemplo, mayor incremento de la superficie foliar que en condiciones normales o en condiciones óptimas, pues genial, ¿no? Gasto menos agua, puedo crecer más, puedo desarrollarme más. Ahora, ¿qué pasa? Que con una sequía
ya la sequía es la misma, pero las condiciones iniciales son otras. Entonces, está generando problemas, que antes una misma sequía no generaba problemas. O esto, Claro. ¿no? Necesitas nutrientes para sintetizar tus estructuras, no solo a base de CO2. Bueno, ojalá, pero es que no podemos simplificar y muchas veces caemos en el error, ¿no? Sobre todo si no conocemos, pues eso, se escuchan este tipo de cosas que son más complejas de lo que parece. Siempre, siempre es más complejo. Bien, pasando a otro tema, hay una cosa que creo que la vamos a poder encontrar buena aplicación un poco a todo, ¿no? Y es que, bueno, me ponías como un triángulo, ¿no? Donde decía, es que una especie sea competitiva, ¿no? O que, mejor dicho, más que sea competitiva, que perdure, no depende solo de su vitalidad, ¿no? O la fuerza con la que compite, sino muchas veces de cómo es capaz de resistir perturbaciones, ¿no? Cómo es capaz de vivir en un entorno inhóspito o la resiliencia, ¿no? La capacidad que tiene cada una de sobreponerse a las perturbaciones más rápido que las demás. Hmm. Sí, hace unas décadas salió la pirámide de Grind, que básicamente clasificaba las especies. clasi- Volvemos a lo mismo, ¿no? No es todo tan sencillo, no es una clasificación específica, sino que es un gradiente entre tres componentes o tres habilidades: la capacidad de tolerar el estrés o las perturbaciones, la capacidad de competir o la capacidad de restablecerse. De decir, bueno, me han dado con un hacha en el cuello, pues no pasa nada, me vuelvo a restablecer. Y, y al final esta pirámide lo que establece es que, claro, tú te puedes mover dentro de la pirámide hacia un vértice, pero claro, estás perdiendo la habilidad del vértice del que venías. Puedes tener una gran habilidad competitiva, pero claro, quizás no vas a tolerar bien las perturbaciones. Entonces, en ausencia de perturbaciones, te quedas tú solo. Pero claro, como hay una perturbación, vas a ser el primero en ser excluido. Y esto, como he comentado antes, es un trade-off, un compromiso, ¿no? Entre las habilidades, que va a depender también del ambiente. Poníamos el ejemplo del césped y que se mantiene, o la sabana, ¿no? Eh, la capacidad de restablecerse tras la perturbación es máxima, no le afecta nada. Ahora, la capacidad de competir quizás no es tan alta. Eh, bueno, hay ejemplos de esto, se ocurren mucho, porque sí que es verdad que esto fue en plantas originalmente, pero luego también se ha extrapolado a otras especies. Pero bueno, el ejemplo también, sí, de las sabanas, del fuego, al final, bueno, es similar al de la herbivoría. El fuego se puede equiparar a la herbivoría. Exactamente. Bueno, esto da, o sea, yo creo que se podría llevar a muchos ámbitos, ¿no? De hecho, daría para una clase de estos coaches de vida, ¿no? Que tantos consejos dan, pero bueno, seguro que uno podría ser, oye, claro, donde nadie se atreve, o sea, donde las condiciones son más duras, ahí no tienes competidor, ¿no? O sea, claro, al final es lo que te decía que mira, había una cosa que escuché una vez que digo, no sé si será verdad o no, pero decían algo así como que las chicas más guapas de todas, ¿sabes? Como que tenían menos pretendientes que las que eran un poco guapas, pero no tantísimo, ¿sabes? Porque como que la gente iba a asegurar, ¿no? Como que le daba miedo ir a las más guapas y entonces, ¿sabes lo que te digo, no? Sí, Es creo que he como que escuchado yo en también. el sitio donde más gente hay, ¿no? Dentro de, pues, si lo hacemos como una pirámide de Gauss, ¿no? El nivel de belleza, por ejemplo, pues en el centro hay más gente, ¿no? Y claro, en los extremos, en las condiciones extremas, claro, hay menos rivales. Y bueno, me pareció interesante, ¿no? Intentando llevar esto también a otros campos, porque al final, oye, también lo veía, ¿no? Con el ejemplo, pues no sé, de las empresas, ¿no? Una empresa grande, en cualquier ámbito normal, o sea, un Google, un Amazon, tiene una competitividad impresionante. O sea, ahí no te metas, lo que están haciendo ellos, no te metas porque vas a salir escaldado. Pero cuando cambian las condiciones, cuando hay perturbaciones muy grandes, crisis muy grandes, cuando hay estos cambios, claro, al ser tan grandes,
no tienen adaptabilidad, han sacrificado la adaptabilidad a cambio de la competitividad. Entonces hay alguien, que sea una sola persona, un grupo, un loco, en estos cambios, en estas condiciones extremas es donde puedes prosperar, ¿no? Y eso es lo que, según cada uno lo que busque, es lo que va a encontrar, ¿no? Sí, te pongo un ejemplo más que me gusta bastante. Puse la foto en Twitter. Una vez por ahí con la bici vi que en un barranco había habido lluvias hacía poco y había especies que se habían instalado y habían florecido ya. O sea, habían pasado 2, 3 días y ya estaban vamos, que ya habían hecho todo en la vida, ¿no? Producir sus flores, ser polinizadas y ya está. Y me hacía pensar en eso, de, ostras, tú estás en un barranco mediterráneo, o sea, sabes que en cualquier momento te puede venir un agua y ya está. Y sucesión secundaria, ¿no? O sea, el estado se resetea y todo empieza de cero. Pero tú ya te has especializado un montón en vivir en ese tipo de sitios, igual que en campos de cultivo, ¿no? Que cada 2 por 3 se elaborean, etcétera. Te has especializado en ser súper rápido en establecerte, completar tu periodo vegetativo en un corto periodo de tiempo y ya está. Igual dura 2 semanas de vida, pero ya deja las semillas en el suelo y ya hasta la próxima. Sí, también me contaste una cosa muy interesante, ¿no? Que venía a decir algo así, como que lo raro en teoría estaba sobre representado en el ecosistema, ¿no? Que las especies, o sea, se supone que las especies más competitivas, más generales, deberían ir apoderándose de él y esto luego no es lo que ocurría, ¿no? Sí, lo que ocurre, quizás el efecto relativo, ¿no? De ciertas especies poco comunes es mayor de lo que aportan las especies comunes. Y bueno, esto tiene que ver con las funciones ecosistémicas, los procesos, ¿no? De, bueno, no sé, reciclaje de nutrientes, captura de carbono, in- establecimiento de interacciones entre especies, etcétera. Y es que quizás seguramente mucha gente habrá escuchado, ¿no? Que la biodiversidad es beneficiosa. ¿Y por qué es beneficiosa? Pues bueno, porque básicamente lo que te está generando es más interacciones que te generan más resiliencia y además pues tienes una mayor cantidad de respuestas diferentes frente a las perturbaciones o unas aguantan más que otras y al final a nivel de ecosistémico a nivel de ecosistema pues ahora el ecosistema se mantiene y progresa, ¿no? Sigue su camino hacia donde quiera que vaya. Habrán perdedores y ganadores, pero en general el ecosistema sigue aparentemente igual. Lo que ocurre es que existe estas funciones o estos procesos que genera la biodiversidad, digamos que satura muy rápido. O sea, unas pocas especies enseguida te generan muchos procesos y interacciones, pero luego llega un momento en el que tú aportas más especies y como que el ecosistema sigue funcionando, no funciona mejor por aportar más, pero hay ciertas especies, quizás muy, muy específicas, muy raras, que son las que te van a marcar un poco la diferencia. Entonces, esto también lo podemos relacionar con la conservación, ¿no? De que quizás eh, no, hemos de buscar qué especies son más clave en un ecosistema, qué especies están ejerciendo una función clave, quizás atraer a un insecto que es comido por otro tipo de insecto y que, en fin, empiezas pues ya a empezar a mezclar todas las interacciones que quieras y quizás pasan desapercibidas porque, bueno, es fea, no sé, no la conoces, pero claro, realmente lo que nos interesa es, esto, ¿no? ¿Qué funciones o qué valor está aportando a la resiliencia del ecosistema? Por no hablar que, bueno, obviamente todas las especies, por el simple hecho de existir, tienen ya suficiente motivo como para ser conservadas y, y no y eso, evitar su degradación o su pérdida. Bueno, esto que dices es brutal y importantísimo, ¿no? O sea, ahora te preguntaré en la próxima por la visión túnel del carbono, porque, o sea, es que yo creo que la diversidad, la biodiversidad o la diversidad en cualquier ámbito, o sea, dentro de la especie humana, que haya también diversidad, o sea, que todos seamos diferentes en lo que nos gusta, en lo que hacemos,
En fin, es que una sinergia exitosa requiere de compenetración, pero requiere de diversidad, ¿no? O sea, somos organismos, somos humanos porque nuestros órganos, cada uno hace una función diferente. Y una sociedad es tanto más próspera cuanta más gente diferente tengamos. O sea, tenemos que proteger esa diversidad porque es que una persona de promedio extremo, no sé, imagínate, la gente súper inteligente. Esta diversidad, tener unas personas que son un poco que están fuera de la sociedad, son los Einstein, son los Newton, son la gente que ha hecho el progreso que tenemos ahora, ¿no? Y ese progreso viene del 1% de la población, básicamente, ¿no? Entonces, si pretendemos homogeneizar, si quitamos, si coartamos al que destaca, ¿no? Que es lo que está pasando ahora. Si al que destaca le impide seguir prosperando, seguir formándose, seguir destacando, te pierdes esa gente que hace esas funciones, ¿no? Que sería lo mismo que hace pues, ese polinizador que está en peligro de extinción, ese árbol, ¿no? Esa planta que la gente no conoce, ¿no? Esa, no sé, en fin, Sí, cualquier animal que la gente no entiende que si se pierde, además, que se pierde para siempre, ¿no? Y que vamos, es que es la hostia, ¿no? O sea, es que ponemos el grito en el cielo por cosas que, no sé, que alguien toca, no sé, una pintura antigua, ¿no? Y que por supuesto está mal, o sea, a mí no me gusta eso, desde luego, pero cuando se extingue un saltamontes que ya no va a volver a existir nunca en la vida, que lleva millones de años existiendo, es como que la, nadie dice, la pérdida nadie dice nada, ¿no? es irreparable, sí. Y esto que comentas de la biodiversidad también la podemos enlazar a tres... se suelen dividir en tres niveles, ¿no? Que la biodiversidad dentro de la diversidad dentro de la biodiversidad es también importante porque podemos hablar de diversidad a nivel genético, a nivel individual, o a nivel de especies o a nivel de ecosistema. Todas ellas, de manera diferente, están añadiendo un valor extra. Y me he acordado de una cosa que hablábamos de las especies raras, es que claro, puede ser también un poco contradictorio pensar en por qué hay especies raras. Sí, o sea, son raras porque son poco abundantes y al ser poco abundantes es porque no compiten bien o no se establecen bien o lo que sea. Y es contradictorio, ¿no? Y al parecer, esta presencia de especies raras viene por interacciones, por procesos positivos, facilitaciones básicamente, de que son capaces, pues como hablábamos de lo del clima antes, ¿no? Que bajo unas ciertas condiciones o por interacciones con otras especies son capaces de persistir en un ambiente en el cual no es para nada óptimo con ellas. Y también es interesante que parece ser que estas interacciones positivas, esta facilitación, es variable. O sea, depende nuevamente, del ambiente. Parece ser que en ecosistemas donde los recursos son más limitados, donde hay más dificultad para establecerse, estas interacciones positivas, esta facilitación, son más prominentes que en zonas donde los recursos abundan, que donde domina la competición, la competición. Y, y es interesante eso porque además hay una curva, ¿no? Entre un compromiso entre dónde es más, dónde se trata de predecir dónde habrá más interacciones positivas, más facilitación. Y se ve un poco que es eso, ¿no? A niveles intermedios de estrés, de competición, herbivoría, depredación, etcétera, ahí, bueno, pero cuando las cosas se ponen complicadas, por el caso de herbivoría, o sea, hay mucha herbivoría, pues quizás esta, que tú te establezcas debajo de una especie con pinchos te va a ayudar, simplemente pues, es un efecto de facilitación, no te van a comer porque hay otra especie que te está protegiendo, al final, pues una facilitación, ¿no? O que yo me establezca debajo de un árbol que me da sombra, es un efecto, se está reduciendo bueno, la insolación, la aridez del terreno, etcétera. Otro efecto de facilitación. Claro, al final son importantísimas para mantener el equilibrio. O sea, cuando empiezan a fallar estas conexiones que son pequeñas, que no a nivel, son especies muy poco representativas,
pero con funciones, ¿no? Tan claves que en el momento que no está, es como lo que se decía, ¿no? Oye, si te faltan los polinizadores, que eso en peso no son muchos, ¿no? Pero si te faltan los polinizadores, se te cae todo el Claro, ecosistema. la función que ejercen, que es lo que hablábamos antes, es importante. Bueno, bueno, David, para terminar, quería sacarte el tema, que además me parece que puede dar juego, ¿no? Bueno, del balance y la captura de CO2 y su símil, ¿no? Con la teoría CICO de las calorías, ¿no? De calorías in, calories out. Porque, bueno, no sé cómo lo ves tú o cómo lo abordas. Si quieres, yo hablaré del tema de las calorías y tú del balance de carbono, porque creo que, o intuyo, que claro, este reduccionismo, ¿no? De verlo todo como suma o restas de carbono no te encaja mucho, ¿no? No, es verdad que tiene muchas similitudes con la teoría CICO. Y bueno, esto lo has mencionado antes, viene también un poco ligado al túnel de carbono, ¿no? De centrarnos simplemente en emisiones. Tenemos que reducir emisiones sí o sí, y esto a veces nos lleva a simplificar la cuestión de, vale, pues si un árbol, una planta captura CO2 en su proceso de fotosíntesis, más árboles, menos CO2, es la excusa perfecta para poder seguir haciéndolo mal, ¿no? Pero claro, en la ecología, en ecosistemas, esto es muy, muy complejo y no es tan así. Primera porque el carbono que tú capturas, o sea, la cuenta de carbono se lleva a cabo con un bosque cuando lo que plantas ha crecido. Pero en un contexto de condiciones cambiantes, de perturbaciones más intensas fuera de lugar, etcétera, incendios sobre todo, ¿quién te asegura que ese bosque que has plantado vaya a llegar a edad adulta y vaya a capturar lo que tú has calculado que iba a capturar? Entonces, de esto se están aprovechando grandes corporaciones, ¿no? Que además, bueno, también éticamente se llevan muchos proyectos de estos de reforestación quizás a sabanas, por ejemplo, en las que los árboles no son naturales en este tipo de ecosistemas, o incluso en zonas, bueno, zonas donde hay poblaciones, etcétera, y expulsan. Y, y luego, pues, que realmente mm, la biomasa aérea de los árboles es muy grande, pero en muchos ecosistemas es menor que la subterránea, por ejemplo, o la almacenada en diferentes tipos de compuestos en el sotobosque, en la hojarasca, ¿no? En las capas superficiales del suelo. Para alcanzar los niveles de captura de carbono de un ecosistema maduro, de un ecosistema que lleva décadas y décadas bueno, produciendo hojarasca, ¿no? Descomponiéndose, generando madera muerta, etcétera, o la que ocurre en otros ecosistemas donde la biomasa subterránea es fundamental porque quizá puedes tener una planta de 30 centímetros, pero el sistema radicular que tiene es de 1 metro o 2 metros en vertical. Luego, obviamente, se expande también horizontalmente bajo el suelo, pero se ha desarrollado ese sistema porque el agua está a esas profundidades. Y al final estás teniendo mucha más captura en el suelo que no superficialmente. Y eso no se contabiliza. Entonces, bueno, más resumiendo, muchas veces caemos pensando solo en carbono y no en ecosistemas, en dinámica de ecosistemas, en perturbaciones, en conservación. Caemos en el error de pensar que plantando árboles vamos a solucionar algo que o sea, no, esa no es la solución. Se puede plantar árboles en las ciudades y hacerlas mucho más cómodas para la gente, pero el objetivo de las plantaciones no puede ser única y exclusivamente la captura de carbono. Sí, luego al final está el resto de límites, ¿no? Planetarios, oye, que si solo fuese problema de exceso de carbono, no tendríamos mucho problema, o sea, podríamos compensarlo con otras formas, ¿no? El problema es que son todas perturbaciones a la vez. Sí, claro, volvemos a estas, bueno, a la simplificación excesiva, ¿no? Que tú puedes tener un jardín, pero un ecosistema necesitas mucho, mucho tiempo. Y ahora, por fortuna, ¿no? La restauración eh, ecológica es como se ha querido diferenciar un poco de una reforestación antigua. Ahora se hace mucho mejor.
Pero claro, una restauración no es plantar árboles. Quizás debemos tener en cuenta que teníamos un bosque y lo hemos perdido, quizás, por lo que sea, quizás no interesa poner árboles, porque quizás es más interesante poner matorral con especies que generen frutos carnosos, que atraigan a insectos, que dispersen, que haya núcleos específicos de cierta vegetación que sirva como núcleo o para nucleación, ¿no? Que a partir de ahí disperse o que haya ciertas zonas en las que permita que una ave que viene de una otra masa forestal pueda, digamos, cobijarse en una masa y así poder avanzar más. En fin, el- por fortuna, pues todo esto se va investigando, se va aplicando mucho más y es bastante prometedor en ese sentido de que, pues sabiendo más, podremos minimizar nuestros impactos. Sí, pues con las calorías pasa algo muy similar, ¿no? Se cae en el reduccionismo, o sea, por un lado, este reduccionismo de decir, mira, no importa lo que comas, mientras las calorías que gastas y las que comes estén equilibradas, ¿no? Y luego, por otro lado, esta gente que dice, no, las calorías no importan, ¿no? O sea, como que se saltan las leyes de la física y, a ver, ¿no? O sea, la realidad siempre es un punto medio entre los extremistas de todos lados, ¿no? O sea, obviamente que mantenemos un equilibrio, o sea, somos un sistema estable porque la energía, ¿no? La energía de baja entropía que entra está equilibrada con la que sale en forma de calor y mantenemos más o menos nuestros niveles de átomos de carbono. Pero claro, es que partimos de la base de que, por un lado, la que comemos, lo primero, es muy difícil de medir, luego tú comes y de lo que comes, de lo que pasa por tu boca, a lo que se queda en tu cuerpo, ahí pasan muchas cosas que no podemos medir tampoco, ¿no? Pues depende pues, del sistema digestivo, de la microbiota, de diferencias entre alimentos, o sea, dos manzanas que pesen lo mismo, no tienen las mismas calorías. O sea, son muchas cosas que estamos dando por hecho, ¿no? Luego la palatabilidad de los alimentos, que va a hacer que comamos o queramos comer más o queramos comer menos, y luego la que gastamos. Tampoco podemos medirla bien, depende de la temperatura, o sea, al final obviamos a veces que somos sistemas abiertos y no cerrados, ¿no? Y que si yo estoy aquí con la camiseta o estoy en pelota, pues no gasto las mismas calorías, ¿no? O la eficiencia que tengo, que es una cosa que pasa mucho en el deporte de élite, que la gente dice, bueno, pero es que un deportista, un ciclista, quema un montón de calorías, que quema 8.000 calorías. Sí, pero se hace muy eficiente, ¿no? El metabolismo se adapta y entonces para generar la misma cantidad de trabajo necesitas menos energía, ¿no? Y eso es positivo en el rendimiento, pero malo si quieres mantener el peso, ¿no? En fin, son un montón de cosas que además interaccionan entre sí, ¿no? Porque cuanto más gastas, más ganas tienes de ingerir, ¿no? Más hambre tienes. En fin, si comes muy poco, si las IN son muy bajas, el gasto disminuye, disminuye la libido, disminuye. Compensaciones. Claro. Entonces es como, oye, ¿ocurre? Sí, ocurre, ¿no? Es como el carbono. ¿Ocurre el balance de carbono? Sí, pero de que ocurra a que eso sean matemáticas simples va a un trecho insalvable. Sí, sí, totalmente. Y eso, al final, has dicho tú que nos cuesta mucho medir lo que entra y lo que sale. Y lo que pasa por medio y lo que se ha perdido por el camino y muy complejo, sí. Sí, sí. Bueno, David, yo creo que lo vamos a dejar aquí porque llevamos 1 hora y media. Esperemos que la gente nos siga. A mí personalmente me encanta este tema. O sea, de hecho, podríamos hablar de más cosas y lo podemos dejar para otro día. Pero también es sacar un poco a la gente de la zona de confort, ¿no? Vamos a hacer serie hoy porque este es un podcast de rendimiento. Y bueno, hoy lo hemos llevado a la salud, a los sistemas complejos, a la ecología, a la biología. No sé cómo reaccionará el público, ¿no? Y me gustaría también pediros feedback y que me digáis si os ha gustado para que repitamos episodios así, porque por un lado sí que es diferente a todo lo que podemos encontrar en Internet, ¿no? O sea, lo lógico, lo normal es especializarse. O sea, yo sé perfectamente que los podcasts que más oyentes tienen, que más visitas tienen y que más impacto tienen son los que hablo de la zona 2, los que hablan de la ingesta de carbohidratos, ¿no? De las cosas así como muy, muy, muy específicas pero bueno, yo creo que vamos o queremos dar un punto más, ¿no? Y hacer cosas que no estén hechas, que, ¿no? Que creemos contenidos de verdad
y que ayudemos a que la gente aprenda, ¿no? Y en ese aspecto, pues agradecerte a ti muchísimo por lo que me has enseñado a mí y lo que creo que le has enseñado a la gente hoy. Sí, estamos en la pirámide esta que hemos comentado, ¿no? Nos especializamos mucho en un tema o ampliamos un poquito, nos especializamos menos, pero somos más generalistas como las especies. Sí, se me ha pasado muy rápido, la verdad que... Y bueno, a mí también, también me gusta el deporte, aprendo muchísimo de ti, la verdad que un gusto poder estar hablando de mis historias y de mis movidas junto a ti, que despierta mucho interés. Y lo mismo, que espero que a la gente le haya gustado. Pues nada, un abrazo, David. Otro para ti, Manu. Nos vemos.